Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Gracias por estar acá. Yo soy Norma Bautista y hoy me acompaña Mayra Carventi. Ya hemos estado en otros programas, pero hoy de nueva cuenta. Estuve cuando te fuiste de vacaciones, Norma. Es correcto, es correcto. Ya estás de vuelta. Así es. Pues Maya, nuestro auditorio, pues vamos hoy a estar platicando sobre un tema pues de importancia en el sentido de pronto o lo que tiene que ver con la defensa adecuada, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar platicando sobre la importancia de los servicios legales gratuitos. Y bueno, hoy tenemos un invitado, entonces, pues, ¿te parece? Vamos a empezar de lleno para que nos dé tiempo de que nuestro invitado explotar sus conocimientos. ¿Te parece? Sí, adelante, porque seguro él les platicará cosas muy interesantes. Es correcto. Pues bueno, sería importante mencionar que pues en nuestro país estos servicios legales son gratuitos en tema de defensa penal y pues sí, nos vamos a enfocar al tema penal, ¿no? Y sí son un elemento indispensable precisamente para estos temas del acceso a la justicia, pero también para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad que pues no puedan costear un abogado privado, ¿no? Que pues hoy día sabemos que es un poco oneroso. Esto ya es un derecho que se ha consagrado en nuestra Constitución y también tiene un respaldo en el ámbito internacional cuando estamos hablando de temas de derechos humanos. Acá lo que se está tratando de garantizar es que existan condiciones equilibradas de defensa en donde pues se pueda garantizar por parte del Estado pues un juicio justo y respetuoso pues de todos estos temas del debido proceso. Cuando hablamos de este tipo de insumos no estatales, sí sabemos que hay desafíos que de pronto pues los defensores públicos tienen una sobrecarga importante de trabajo y a veces también hay estos temas de insuficiencia de recursos y esto sí puede poner en riesgo pues precisamente cómo garantizamos o protegemos esos derechos de los individuos. Y además también tendríamos que revisar pues cuáles son las mejoras que podríamos tener en estos esquemas para que sea un tema más equitativo y eficiente. Pero vamos a entrar de lleno un poquito a hablar de qué van los servicios legales gratuitos. Cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de mecanismos que proporciona pues el Estado para que precisamente todas las personas puedan, con independencia de su situación económica, puedan tener una representación legal adecuada. Y esto está pues relacionado con procedimientos judiciales en donde esté en riesgo pues la libertad u otros derechos fundamentales. En nuestro país lo vamos a ver regulado en el artículo 20, apartado B, fracción octava de nuestra Constitución y esto pues da la obligación al Estado a que designe o nombre estos defensores públicos gratuitos a las personas que lo requieran. Esto en el ámbito penal. Además, también los instrumentos internacionales, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2e, pues habla precisamente de la obligación del Estado para tener una defensa adecuada y que es pues uno de los elementos indispensables para el tema de la equidad de los procesos. Cuando de pronto hacemos un análisis en esta materia un tanto histórica, ¿no? Respecto a la defensa pública, pues vamos a ver un poco ahí su origen a partir del siglo XIX, cuando teníamos estas ideas liberales que empiezan a estructurar el país y ya para 1857 la Constitución Federal es donde incorpora por primera vez el tema de las garantías procesales que están relacionadas con el tema del juicio justo y que aunque no hablábamos ahí todavía de lleno en relación a tener esta posibilidad de un defensor gratuito como parte de la obligación del Estado. Esto ya lo vemos más materializado en la Constitución de 1917, en donde en su artículo 20 es donde ya se establece de manera explícita el derecho que va a tener el acusado para poder ser asistido por un defensor. Y entonces aquí es donde vemos este avance respecto a un sistema de justicia que pues ya toma en consideración a las partes que intervienen. Sin embargo, cuando hablábamos de cómo implementar
la parte de contar con defensores públicos, pues sí fue siendo limitada en cuanto a capacidades económicas, a cuestiones políticas del Estado, y ya a mitad de la segunda, la segunda mitad del siglo XX, perdón, este desarrollo del sistema de justicia penal avanza, pero ahí un poco de forma desigual, se van trabajando ciertas reformas, se empiezan a hablar de los estándares internacionales, y es ahí donde pues de alguna manera se va cimentando la creación de pues instituciones ya específicas en la materia, como el Instituto de Defensoría Pública que tienen los estados, y eso ya de alguna forma marca como el parteaguas de institucionalmente tener una dependencia que pueda atender este tipo de casos, aunque seguían con los temas de falta de recursos, la parte de la profesionalización y demás. Sin embargo, ya cuando llegamos al 2008, ahí sí ya tenemos un cambio abismal en temas del sistema acusatorio, y justo la figura del defensor público es donde toma este auge o esta relevancia, porque ya no solamente era garantizar los derechos, sino todo el, digamos, como el buen camino del proceso, que es lo que podemos entender como debido proceso, y que pues hubiera esta igualdad de las partes para poder, pues de alguna manera defenderse en estos procedimientos. Y entonces ahí es donde se enmarca de alguna forma pues la obligación del Estado a contar con todo el aparato institucional para pues brindar este servicio. Y entonces ahí es donde también les digo, lo vemos en el artículo 20, en el apartado B, pues cuando se hace este reconocimiento respecto al derecho a la defensa adecuada, ya como una garantía de derechos humanos, en donde se nos dice que cualquier persona que ha sido acusada por un delito y que no tenga dinero para poder tener un abogado, pues se le pueda asignar uno de oficio. Y pues desde ahí, de alguna manera, vemos esta garantía del Estado de actuar contra las personas o a favor, ¿no? En este caso de las personas acusadas, y que pues de alguna manera cuando esto lo ligamos también con el ámbito internacional, pues ahí lo que nos dice es que el Estado tiene esta obligación de garantizar estos servicios legales gratuitos como parte de este juicio justo, ¿no? Entonces les mencionábamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde nos habla que pues deben de existir estos abogados, que las personas los puedan elegir a su elección, pero en el caso de que no lo puedan hacer porque no tengan estos recursos, pues entre el Estado a cubrir. Esto también lo vamos a ver, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3d. Ahí también hablan sobre el tema de la representación adecuada, que no existan estas desventajas y demás. Y de pronto como organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que esto tiene que ser un derecho que se maneje de manera progresiva para que cuando hablemos de servicios legales gratuitos, pues también sean efectivos y de calidad, ¿no? Porque imagínate que te asignan un abogado, pero pues que nomás no le sabe nada, no, gracias, ¿no? ¿Para qué me lo nombraste? Sino acá se habla de que tengan esta atención, que también las propias instituciones tengan los recursos suficientes, que puedan capacitar a su personal, y que también esté esta distinción, ¿no? O esta obligación en relación a la independencia para que pues puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de estas temáticas, pues también nos es obligado a atender pues los temas ya locales, ¿no? Cómo esto lo vamos a bajar a un ámbito estatal. Y por ejemplo, aquí en nuestro país sí tenemos digamos, regulación secundaria, ¿no? O leyes secundarias, en donde se va a materializar todavía más o se va a reforzar un poco más este tema o este derecho. Entonces lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también hay leyes orgánicas de institutos de defensoría pública, tanto a nivel federal como estatal. Por ejemplo, en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se habla de este derecho. También vamos a tener un artículo específico de cuáles son las obligaciones de los defensores. Y bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es, digamos, como el ente que hace toda la regulación de estas o garantizar este derecho, pues tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es el que se encarga pues de brindar estos servicios, ¿no? Pero
andamos sobre los tiempos, ¿no? Entonces, todavía nos quedan ahí unos minutitos, pero sí me gustaría, antes de darte entrada, May, para el siguiente bloque, pues sí, de pronto, por ahí tú traías un dato, ¿no? De pronto, cómo se asignan estas cuestiones, porque al menos en la materia penal, sí es como, la verdad no tengo para pagar el abogado, alzo la manita y me lo asignan, ¿no? Pero desde estos estudios, ¿qué es lo que dicen en relación a esos recursos? Es que, bueno, todo lo que acabas de decir obviamente es importante en tema histórico, en precedente jurídico, precedente legal, de cómo logramos llegar a que se consagre este derecho, ¿no? A que se materialice, a que sea un derecho positivo. Y como bien dices en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues regula toda esta parte del defensor, pero algo que me llamaba mucho la atención es que tiene que ser de manera inmediata y gratuita. Así te dice el 113. Entonces, en la realidad, no sé qué tan de manera inmediata esto logre ser, ¿no? Estos pequeños lapsos de tiempo que podrían parecer cortos, pero en tema legal, en tema jurídico, pueden suceder muchas cosas ahí, ¿no? Puede haber pues espacios que den cavidad a que haya alguna violación a derechos humanos, a varias cosas, porque lo que yo estaba viendo en algunos datos es que tienen que, mm, bueno, si quieres vamos ¿A una pausa? a una pausa Va, va, y va. les explico a detalle. Ujú. Sí, ok, vámonos a nuestra primera pausa comercial para que nos explique un poquito más de esta información. Pero pues recuerden, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre la importancia de los servicios legales gratuitos y que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org. Pues volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos y May, nos estabas contando por ahí. Continúa, por favor. Sí, para hacer como de manera muy general cómo se divide esta defensoría, pues a nivel federal hablamos de esta defensa en materia penal y que aquí pues se le da a quien no puede pagar un abogado, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Algunos nos decían, pues no tienen que percibir más de 12 salarios mínimos, se les hace un estudio socioeconómico. Entonces ahí es donde yo me pregunto, esta parte de que sea inmediata y pasar por todo un proceso así, no sé realmente hasta dónde te dé para ser inmediato, ¿no? Y decíamos, en este lapso de tiempo podrían ocurrir varias situaciones que estén fuera de toda norma, ¿no? También esta defensoría da servicios de asesoría jurídica. La asesoría, pues sí la pueden dar en otras ramas del derecho, ¿no? Hablamos pues ya en diferentes ámbitos, ¿no? En materia mercantil, civil, laboral. Y pues hay algo importante que decía, ¿no? Se puede equivocar a lo mejor los elementos policíacos, se pueden equivocar los ministerios públicos, pero los defensores de oficio, ya ahí ya no podría haber un error, ¿no? Ahí ya es muy importante la labor que ellos tienen dentro de un proceso penal y pues principalmente para las personas que están en situación de vulnerabilidad en México, ¿no? Sabemos que aquí tenemos factores que influyen en tener estos problemas de diversidad y de diferencia para las personas en aspectos como son los económicos, los sociales, los culturales, y a veces decían, la justicia es para quien tiene dinero. No, o sea, esta parte de la defensoría justo cubre a las personas que están en esta esfera de situación de vulnerabilidad y que deben de tener una defensa adecuada. Es un derecho humano. Y pues difícilmente vemos que se logre que tengan este acceso a la justicia, que tengan una buena defensa y que además tengan un juicio justo o que tengan un debido proceso, porque
pues a veces estos servicios no les dan lo que ellos requieren de manera mínima para poder tener una defensa adecuada. Hablábamos de incluso de la sobrecarga que tienen, ya lo comentabas, la sobrecarga que tienen los defensores. No sé exactamente cuántos asuntos estén llevando, pero Pues de ahí de traigo un pronto, caso. ¿y sabes Traigo dónde? cifras. Perfecto, perfecto. Traigo cifras. Cuéntanos. Según los datos del INEGI, en el 2023, las oficinas estatales y federales de la Defensoría Pública atendieron un promedio de 2.640 asuntos diarios, sumando un total de 963.915 casos al año. Este volumen fue gestionado por una plantilla de 5.050 defensores, lo que implica que cada defensor manejó un promedio alrededor de 191 casos al año. Entonces, realmente nosotros como abogadas lo vemos, ¿no? Es difícil que te puedas llevar un cúmulo de asuntos de esta magnitud porque no les vas a dar la atención que se merecen. Por muy buen abogado que seas, por mucha capacitación que tengas, la vida no te da. Estaba leyendo casos como en Estados Unidos que hay la defensoría se puede llevar cada abogado entre máximo 3 y 5 asuntos. Justo porque tienen que leerlo, revisarlo, analizarlo, trabajarlo. Entonces, esto me parece realmente un absurdo, ¿no? Por mucho que en norma tengamos plasmado en manera internacional, federal, local, el código, todo nos diga, la Constitución nos dé este derecho, no va a poder ser si no tenemos una defensoría adecuada. Incluso estaba escuchando algunas entrevistas que decían, hay personas que decían, no, pero es que también tienen un buen sueldo, ganan muy bien porque son el mayor despacho de México, ¿no? Por así decirlo. Pero yo no creo que opinen lo mismo los defensores de oficio, ¿no? El sueldo yo no sé si también cubra como estas necesidades, ¿a qué hora se capacitan? Si tienen este cúmulo de asuntos, ¿a qué hora tienes este derecho o este espacio para poder capacitarte? Em, tienen muchos desafíos, muchas limitaciones, porque también en materia de recursos públicos, pues no tienen el presupuesto necesario, no tienen los recursos materiales necesarios. El instituto, pues obviamente trabaja con lo que tiene, pero pues el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, los defensores públicos estatales tienen un acceso limitado a herramientas tecnológicas, transporte y espacios adecuados para entrevista con sus defendidos. Esto dificulta mucho porque si ni siquiera tienes un buen acceso a Internet, ¿cómo te vas a estar comunicando con tus víctimas? ¿Cómo las puedes defender? Entonces, son una serie de desafíos y de retos que en la realidad no es difícil que se cumpla, ¿no? Y yo no dudo que muchos de estos abogados sean muy buenos o que estén muy bien capacitados, pero es difícil que te pueda dar mm, la vida para poder estar analizando y revisando estos asuntos. Hay otro punto que decían, también la disminución de reincidencia y de condenas injustas. Ahí es importante esta labor que tienen que hacer los defensores, pero eh, es difícil que pueda haber esta parte de disminución y pues no, por lo tanto no hay una confianza en este sistema judicial, ¿no? No existe esta confianza que uno pueda decir, bueno, llego y aunque no tengo el recurso, me va a apoyar un abogado de oficio, me va a defender, va a estar atento de mi caso. No. Eh, Estaba viendo un asunto, ¿no? Donde una chica dice, oye, yo le avisé a mi abogado de oficio que yo tenía COVID y que no podía venir a la audiencia y el abogado nunca avisó. Entonces, la gente tiene que empezar a buscar de dónde sacar dinero para contratar a un abogado particular y entonces ya se va volviendo algo, la justicia como para el que tiene, ¿no? Ujú, ujú. Y sí, y sabes, yo recuerdo que cuando estuve en la Defensoría de Oficio haciendo mi servicio social, lo que tú Ujú. refieres me hace mucho sentido porque justo ocurría esta cuestión de, em,
pues de pronto teníamos un montón de asuntos, ¿no? Podíamos tener a veces audiencias, y estoy hablando del modelo tradicional, ¿no? Pero a veces llegábamos a tener 5 audiencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que era así como que te daban el expediente y así de, a ver, ¿tiene preguntas, abogada? Sí, esta. Ahorita regreso, voy a ir a hacer las mismas, o sea, bueno, no las mismas, ¿no? Pero voy a ir a participar en la otra audiencia porque también allá me están Ajá. esperando que yo comparezca, ¿no? Y entonces terminaba allá y luego de pronto ya ibas a la barandilla y así de, ¿y cómo fue mi audiencia? Ay, ¿quién eras? ¿Cuál de los 5 eras las que atendí Sí. hoy, ¿no? Y sí, o sea, el tema, esto que mencionas de la tecnología, ¿no? No, qué decirte que hubiera internet en esos entonces. Tenías que ir, o lo que hacíamos, yo estaba en el reclusorio sur, hacíamos las conclusiones, que era como el final del proceso ya que se habían llevado las audiencias y demás. Hacíamos las conclusiones y nos teníamos que salir a la jefatura de la defensoría, que era como 3 edificios más adelante, llevar nuestras propias hojas, allá imprimir y luego regresar. O sea, era un tema y las computadoras eran de antaño, ¿no? Entonces sí, mucho de esto que tú mencionas, pues tiene que ver con sí, una obligación del Estado, por supuesto, pero el Estado tiene que garantizar las mejores condiciones porque estamos hablando de esta defensa adecuada, ¿no? Ya si nos vamos a los temas familiares, pues ahí es otro tema también que de pronto decimos, pero si la abogada ni siquiera fue a ver el expediente, ¿no? Porque te manda que tú lo vayas y lo revises, ¿no? Sí, y además les dicen, pero te tienes que capacitar. ¿A qué Ajá, hora? ujú. El presupuesto que tienen no da para que ellos puedan tener como todas estas herramientas, ni la capacitación, ni la atención debida a cada una de las personas. No sé en la actualidad exactamente cuántas personas que estén privadas de su libertad te puedan decir, oye, mi abogado es de oficio, yo estoy aquí porque falté a una audiencia, porque no atendí pruebas, porque no se presentó. O sea, simplemente estoy, pues, eh, A la deriva, ¿no? a la deriva solo, porque si no tengo dinero, no voy a poder contratar un abogado y no voy a poder salir de aquí. Y Ujú. sí pasa mucho que eh, los abogados, los defensores de oficio llegan, hacen acto de presencia a la primera, pero ya no los vuelves a ver. Y a lo mejor no es algo que ellos quieran hacer, ¿no? De dejar abandonado a la víctima, pero como dices, o están en una audiencia o están en otra, ya no les dio tiempo de revisar. Sí es complicado. Estaba leyendo también un modelo, me parece que es en Francia, donde dicen a los que van saliendo de las universidades, a estos abogados particulares, se les pasan 2, 3 asuntos que pueden atender de manera social, pública, ¿no? Por así decirlo. Y pues esto ayuda a que sea un buen juicio, a que tengan una buena defensa y que disminuyan este número de procesos que quedan abandonados, porque ya entra un tema privado o de estudiantes, de pasantes que pueden apoyar de manera como de beneficencia, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Pero bueno, andamos sobre los tiempos. Vamos a hacer nuestro corte para poderle dar la bienvenida a nuestro invitado, que nos platique un poquito más de esto desde su experiencia. ¿Te parece? Sí, muy bien. Bueno, entonces estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la importancia de los servicios legales gratuitos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, platicando sobre la importancia de los servicios legales gratuitos y hoy nos acompaña el doctor Mario Enedino Murrieta Fournier, pues él es pues profesional con bastante experiencia, ha trabajado como catedrático en la Universidad Vizcaya de las Américas Campo Uruapan, pues en estos temas de derecho y criminología.
ha sido realizador del programa Policía Industrial por Conacintra Puebla, capacitador sobre temas de seguridad en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Puebla, es asesor jurídico del secretario estatal de Seguridad Ciudadana del estado de Tlaxcala, integrante del equipo de transición para convertir a la Comisión Estatal de Seguridad en Secretaría de Seguridad Ciudadana, también en el estado de Tlaxcala, titular de la Unidad Interna de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala y capacitador del personal de forma, pues, de estos temas de Policía Estatal de Caminos en materias de nociones de ingeniería de tránsito y accidentología vial. Pues ha también estado en diferentes cargos públicos. Y pues nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, pues platicando de estas temáticas. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes platicando de estos temas. Gracias. No, pues sin más, entremos de lleno a preguntas que ahí tenemos, ¿no? Estamos platicando un poco sobre estos temas de los servicios legales gratuitos y nos gustaría que desde su experiencia nos dijera cómo evalúa la calidad, de los servicios legales gratuitos que ofrece el Estado y si de pronto pudiéramos hacer una comparación con lo que tenemos en otros países en América Latina. Sí, vamos a empezar por México primero. El artículo 17 constitucional en el párrafo octavo prevé al gobierno para que haga un servicio legal gratuito tanto estatal como federal como estatal, de calidad. Esa es la palabra que escucha, calidad. Con relación a los países de América, es muy difícil comparar porque hay países que tienen pues sus gobiernos son un tanto cuanto totalitarios y no permiten que fluya la información. Pero aún así tenemos algunos datos, ¿no? Hay países, por ejemplo, que a la par de México hicieron su reforma, como la tuvimos nosotros en 2008. Países como Guatemala, Brasil, Argentina, Costa Rica, que han hecho modificaciones en su legislación, tomando como pilar los servicios judiciales gratuitos, ¿no? En ese sentido, la Organización de Estados Americanos tiene una oficina que es el Centro de Estudios Jurídicos de América, el CEJA. Su trabajo es apoyar los procesos de reforma y de modernización de los estados. Entonces, ahí podemos ir más o menos a la par con los demás estados que fluye su información. Pero así hemos hecho nosotros muchas cosas. Hemos avanzado en esos temas. Pero nos falta un tema bien importante: llegar a las zonas donde está la población vulnerable. Hablo de afroamericanos, niños, mujeres, etc. Entonces, una comparativa tal, así como me la está pidiendo, pues es un tanto cuanto difícil, ¿no? Pero ahí vamos caminando un grupo de países, nos vamos avanzando a la mano del CEJA. Oiga, Mario, aquí ya hablo de algunas dificultades que tiene el Estado mexicano en esta materia, ¿no? En cómo hacer llegar esta defensoría a estos lugares que están pues más lejanos, ¿no? Más vulnerables. Pero ¿cuáles serían los principales retos que enfrentan los defensores públicos o los asesores jurídicos en México para garantizar esta defensa adecuada? Híjole, bueno, primero es la carga laboral, ¿eh? Hay una tremenda carga laboral en estos momentos en el sistema mexicano. Y viene la insuficiencia presupuestal y de recursos materiales. Esas son las tres causas esos son los retos, como usted lo llama, de este servicio. La insuficiencia, presupuestal, la sobrecarga laboral. Okay. Sí, y justamente en ese sentido platicábamos hace ratito antes del corte de cómo precisamente la sobrecarga laboral, ¿no? Principalmente centrándonos en ese punto, ¿no? Cómo la sobrecarga legal de casos, de pronto puede generar algún tema de deficiencia en cuanto al servicio que se presta, ¿no? Pensando que es este tema de te voy a asignar un abogado porque lo necesitas, porque pues no tienes recursos y demás, pero tengo nos platicaba, ¿no? 190 y tantos expedientes en un año. ¿Qué tanto de pronto puede ser o puede generar este impacto de manera efectiva en la defensa adecuada cuando pues hoy
platicábamos hace ratito, ¿no? Me llegó a pasar a mí siendo pasante de la Defensoría, que en una misma hora atendíamos a 5 audiencias, ¿no? Y pues uno de pronto ponía atención a todo, pero pues a lo mejor se nos iban cosas. De pronto, ¿cuál considera usted que sería ese impacto de esta sobrecarga laboral frente a los derechos de las personas imputadas? Afecta la calidad de los servicios, definitivamente, ¿eh? Vamos a partir de esa base. O sea, afecta totalmente los servicios. Son servicios ineficientes. Imagínense, son 2.640 casos diarios que atienden. Un promedio de 933.915 al año para 5.050 defensores. Vaya, cada defensor atiende al año 191 casos, ¿no? Entonces son muchos casos que tienen que atender. Uh-huh. Si tuviéramos un buen presupuesto, tendríamos más abogados y el servicio sería más eficiente. Es que sí, aquí hablaba, por ejemplo, el servicio es ineficiente, pero también viene un desgaste del defensor, ¿no? Mentalmente, físicamente, existe un desgaste humano, natural, y por lo tanto uno también ya no rinde para poder revisar estos expedientes, ¿no? Aquí entra también un punto importante, el económico, ¿no? El presupuestal. ¿Qué tan suficiente es este presupuesto o incluso qué tan bien dirigido está el presupuesto que se le asigna a estas defensorías? ¿Qué opina usted ahí, Mario? Bueno, ya hablamos que es insuficiente el presupuesto, ¿sí? Hablamos de que los servicios son federales y estatales, ¿no? En ese sentido, la federación recibe un promedio del 31% anual de aumento a su presupuesto. Y los estados apenas llevan el 0.5% de incremento. O sea, no hay una paridad en ese sentido, ¿no? O sea, uno gana más, el otro gana menos, y eso definitivamente atenta contra la calidad de los servicios que presentan los defensores. Sí, y usted tiene razón. O sea, es más, a veces puede haber confusión de tantos asuntos que tienen los defensores que pueden confundir los casos, ¿eh? También se confunden, pero bueno, eso hay que solucionarlo, ¿no? Es uno de los retos también. Sí, y este presupuesto, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Insuficiente, pero no se invierte en tecnología, en herramientas que les serían muy útiles a los defensores para poder ir bajando esta también sobrecarga, ¿no? Sí, evidentemente tienes razón. Y estábamos también platicando respecto a la capacitación y la actualización profesional de los servidores públicos. Y ahí hacíamos mención que de pronto con esta sobrecarga laboral, pues qué tanto pueden de alguna manera aprovechar estas capacitaciones y aprovechando también su expertise siendo como docente, pues de pronto, ¿cómo podríamos generar mejores condiciones o mejores capacitaciones y actualización de estos servidores públicos? Porque si bien es cierto, y eso me queda claro, que al menos en la parte de capacitación a nivel estatal, ciertas instituciones le invirtieron mucho, no quiero irme un tanto más a, de pronto, ¿por qué no se dan o más o menos? Porque sabemos que se dan, ¿no? Pero más bien cómo se pueden aprovechar de forma más efectiva para que tengan un impacto directo en los asuntos que tratan. Bueno, estamos hablando de la capacitación de los defensores. Uh-huh. Yo soy de la idea, siempre lo he pensado así, que lo mejor es la capacitación. Pero muchas veces, por la sobrecarga de trabajo que tienen, no pueden asistir a los cursos que se les ofertan. No pueden. Vaya, el año pasado fueron más del 67% de los defensores los que fueron a un curso o a los cursos que se les ofertan, ¿no? Para mí, hay un programa de capacitación regular, programas de capacitación continua, acceso a capacitación en línea, puede ser, asistir a talleres y seminarios. Hay una infinidad de formas de capacitar a los defensores, pero ¿qué se requiere? Dinero y tiempo. La contratación de más, ¿cómo se llama? Defensores para que puedan tener tiempo para poder asistir a sus cursos de capacitación y actualización, claro. Ok, y aquí, por ejemplo, ¿qué cambios estructurales
usted considera que son necesarios también para reducir la desigualdad del acceso a la justicia en México? Ya nos platicaba ahorita un tema de que ojalá llegaran los defensores a lugares donde no hay, ¿no? Donde no están estos servicios, pero aparte de eso, ¿qué otros cambios estructurales considera necesarios? Desde mi perspectiva, yo puedo sugerir nada más, básicamente, fortalecer el Poder Judicial, para empezar. La creación de un sistema de defensa pública autónoma, elaborar programas de asistencia jurídica gratuita, que es importante, mecanismos de queja y denuncias, mejorar la administración de justicia en zonas rurales y la transparencia y rendición de cuentas, para empezar a funcionar ya como debe de ser. Muy bien. Oiga, y de pronto, ¿pudiera usted darnos algún ejemplo internacional que nos pudiera servir de modelo, ¿no? Como que copiar algunas cosas que pudiéramos ocupar, ¿no? Para fortalecer nuestro sistema de defensoría pública. Sí, bueno, hay muchos ejemplos a seguir, ¿no? Yo me voy bueno, por ejemplo, el número uno, que está mejor considerado, es el de los Estados Unidos, ¿sí? Ellos tienen una defensoría también federal y estatal y atienden a los más necesitados. Aquí sí hay exceso de recursos, hay exceso de defensores, les sobran, esa es la verdad, les sobran. El sistema de defensa pública de Canadá, ese es federal y es provincial. Ellos nada más lo tienen tienen sus recursos también, penal, civil y de migración. Viene el Reino Unido. Este sí me llama la atención y sí sería bueno copiarlo, porque también lo tiene de igual manera, ¿no? Federal y estatal, pero aquí sí pueden contratar abogados externos o organizaciones no gubernamentales. Ellos pueden contratar igual que en Nueva Zelanda. Ellos pueden hacer esos contratos de personas que están fuera del gobierno. O sea, gente de fuera, de un bufete jurídico, los contratan y los ponen como defensores gratuitos. Okay. Esos 4 para mí son los más importantes, ¿eh? Sí. Vemos que sí se puede, ¿no? Tener una buena defensa gratuita y para ejemplo, estos países, ¿no? Volteamos y vemos, decimos, ¿por qué nosotros no? Falta mucho camino por recorrer. En la normatividad está muy bien establecido, pero en el ejercicio, pues todavía hay mucha disparidad, ¿no? No, nos falta muchísimo, ¿no? Pero vamos caminando, eso es lo importante, que vamos avanzando. Y eso hay que hacerlo en el conocimiento de la sociedad. Se tiene que ganar la confianza. O sea, hay un servicio de calidad, eficiente, y la gente va a aceptarlo. Porque desgraciadamente el sistema penal mexicano está muy, muy mal, ¿cómo se da la palabra? Tiene mala fama, pues, muy mala fama. Hay desconfianza. Sí, lo vemos en todos los índices, en todas las estadísticas, ¿no? Como el 99% queda impune, entonces ya desde ahí, ¿no? Ya empieza la cifra negra, que no denunciamos, vienen muchas situaciones de desconfianza hacia el Estado mexicano. Y aquí entra un punto importante porque ¿cómo estos servicios legales gratuitos pueden contribuir a prevenir violaciones de derechos humanos? Con la sola actuación de ellos. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que al momento de la detención ya se le debe nombrar un defensor público gratuito al acusado. Y en ese sentido, bueno, entra la intervención de él y se evitan violaciones, malas prácticas en las denuncias, golpes. De ese tipo de situaciones van a desaparecer solamente con la participación de los servicios públicos gratuitos. Por eso es la importancia de ellos, la verdad. Van a ser más limpio el proceso. Y de pronto usted, desde su experiencia, ¿cómo percibiría la relación entre la Defensoría Pública, ¿no? Y otras instituciones que forman parte del sistema de justicia penal, como el tema del Ministerio Público, los tribunales? Ajá, bien. Yo los veo como independencia para cada quien, ¿no? O
sea, hay independencia, no depende uno o del otro. Colaboración, y esto es importantísimo, la colaboración mutua, porque hace más limpio, más transparente el proceso, ¿sí? Y se llega a una mejor justicia. De contrapeso, vuelvo a lo mismo, porque se evitan todas aquellas violaciones que se hablaba antaño, ¿sí? Golpes y amenazas y violaciones de los derechos humanos, y sobre todo el más importante de todos es el de respeto mutuo. Ese es debe ser por ley el respeto mutuo en ambas partes. Ok. Estaba yo escuchando también en una entrevista un jurista que decía, yo considero que es importante que este instituto pudiera ser independiente, ¿no? Autónomo, que no dependiera del Poder Judicial, porque incluso en los juicios de amparo, pues vas a ser juez y parte, es complicado, ¿no? Decía, si tuvieran una independencia y una autonomía, creo que el instituto podría caminar mucho mejor que estando sujeto al Poder Judicial. Esa era como una opinión, ¿no? Que tenía, como una estrategia. Y tienes toda la razón. O sea, si hacemos autónoma la Defensoría Pública gratuita, sería mucho mejor. Autónoma. Eso también es vamos a ponerle así, es una idea, ¿no? Pero ojalá se pudiera hacer para mejorar los servicios. Sí, y respecto de esto, usted, Mario, ¿qué estrategias recomendaría para mejorar la percepción ciudadana sobre la efectividad y la legitimidad de estos servicios de defensa pública que pues sí, ¿no? Lamentablemente hoy tienen como una percepción un tanto negativa y de desconfianza. Sí, por antaño, ¿no? Las viejas costumbres, aquellas cuestiones de hace mucho tiempo, pues, perjudican a la larga, ¿no? Y estamos viviendo un cambio ahora donde la gente todavía es renuente a confiar en la justicia mexicana, por lo mismo, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de los servicios legales gratuitos en México es clave, es un punto clave, es el punto de toque para que la gente pueda tener confianza en esos servicios y poder ya mejorar el sistema penal mexicano, definitivamente. Es el fortalecimiento de los servicios. Claro. Sí. Uh-huh. Y de pronto ya andamos sobre los tiempos, nos quedan ahí unos minutitos, pero antes de hacer este corte que tenemos, pues ahorita como para poder ir cerrando, sí me gustaría hacer mención de un tema que ahorita nos estamos enfocando a la cuestión de la Defensoría Pública, pero enfocándonos un poco más al imputado, ¿no? Sin embargo, sería importante mencionar que pues también ya en el artículo 20, en el apartado C, fracción primera, se habla del derecho de las víctimas a que tengan o que puedan recibir esta asesoría jurídica, y que esto también se liga con lo que en su momento tenemos en la Ley General de Víctimas, en donde se habla que pues debe de haber un acceso universal a la justicia, y que esto solamente se logra a través de la asesoría jurídica especializada, y que esto, al igual de lo que estamos hablando de los imputados, pues debe de ser una obligación del Estado para que tengan sus propias instancias, sus propios convenios para poder pues brindar este servicio, porque como lo mencionaba Mario, también al menos lo que la señala la Ley General de Víctimas es, ok, yo debo de brindar ese servicio, pero si de pronto yo no tengo, yo sí puedo contratar, al menos en este rubro, sí puedo contratar a personas externas que funjan como asesores públicos, pero pues de alguna manera como contratados por las instituciones. Esto, les digo, ya viene desplegado bien en el tema de la Ley General de Víctimas, pero al menos desde esa ley lo que se dice es que las comisiones de atención a víctimas deben de tener un área especializada solamente para brindar asesoría jurídica gratuita y tener esta parte de la defensoría a través de los profesionales especializados. Y ahí se habla de que la obligación de estos entes sea precisamente hacer efectivos los derechos de las víctimas, brindar la información, tramitar
temas de medidas de ayuda, que las asistan, que las asesoren, que las representen en todo este proceso, dar seguimiento, tramitar copias, o sea, fungir tal cual como un defensor, pero ahora de la víctima, y que pues deban de tener estos pues elementos pues para poder brindar, ¿no? Que algunos se cruzan con lo que estamos hablando. Pero si quieren, ahorita les doy el uso de la voz, ¿no? Vámonos primero a un corte comercial, el último corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Nos pueden estar escuchando a través de cimac.org y pues vamos a una pausa y ahorita continuamos. Bueno, pues estamos de regreso de nuestra pausa y Norma nos estaba comentando toda esta defensa que tienen las víctimas de todas estas funciones que tiene el asesor jurídico hacia las víctimas, y si nos puedes terminar de platicar, por favor. Sí. Les contaba un poco que pues de pronto también las víctimas tienen este derecho. Hay un ente que son completamente diferentes de lo que estamos platicando de la Defensoría Pública para imputados. Hay, digamos, esta área de defensoría o asesoría jurídica más bien para víctimas, y que pues lo que se mandata a partir de la ley es que dentro de las comisiones de atención a víctimas va a haber un área especializada solo para temas de asesoría jurídica, y que esta ley general dice que a nivel local pues es necesario tener nuestras propias instituciones o nuestras propias comisiones de atención a víctimas, y dentro de esas comisiones van a venir las asesorías jurídicas, ¿no? Se trata de órganos dependientes de estas unidades y que pues van a gozar de independencia técnica, operativa, van a tener las funciones a partir de lo que se mandate en la legislación. Y pues aquí lo que hay que hacer de pronto, así como mencionábamos que los imputados de pronto solo alzan la manita y dicen no tengo abogado, y se les asigna uno, bueno, ocurre lo mismo con las víctimas, solo que aquí hay que hacer la petición. Por ejemplo, a diferencia de algunas entidades, aquí en la Ciudad de México están los asesores jurídicos que dependen de la Fiscalía de la Ciudad de México, y están los asesores públicos que dependen de la comisión o de la CEAVI, ¿no? Que es la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces, de entrada, uno se lo puede pedir directamente a su Ministerio Público, y el Ministerio Público, de acuerdo a cómo esté su organización interna, hará el llamamiento a sus propios asesores jurídicos o pedirá el apoyo a la Comisión de Atención a Víctimas. Y así se hace digamos, como el nombramiento. Los asesores jurídicos aceptan el cargo y desde ahí fungen con los mismos derechos, ¿no? Y también pues hay asesores privadas. Nosotras acá en la organización, Mario, te contamos, nosotras fungimos como asesoras jurídicas de las víctimas que tenemos, y digamos es como esta defensa que se tiene para las víctimas, que tiene como otro abordaje. Pero en relación a eso, Mario, aprovechando, insisto, tu expertise, ahorita hablábamos de estos defensores públicos en relación a los imputados, pero ¿cuál es tu opinión en relación a hoy ya día también tener asesores jurídicos digamos, para las víctimas? ¿Y cuál sería tú de pronto tu perspectiva en relación a esta figura? Bien, es importante el tema de las víctimas, pero aquí sería una asesoría jurídica. Hay que aclarar eso. Una asesoría jurídica para qué hacer, inclusive hasta médica también, porque muchas de las víctimas sufren problemas ya más serios, más internos. Yo sí me inclinaría por un buró jurídico gratuito, social, por ejemplo, ¿no? Que atienda a todas las víctimas de esta situación, ¿no? Que sean atendidas de inmediato. Esa es mi visión, ¿no? O una comisión también para atender esos casos. Esa es mi visión. Sí, y fíjense que de pronto ya para ir cerrando estas temáticas, compartíamos, Mario, Mayra, un poco la visión que al menos yo pude tener cuando estuve en esos momentos en la Defensoría Pública. Sí, como ya nada más como dejarlo como en el tintero, ¿no? Porque evidentemente de esas épocas, ¿no? De cuando yo era pasante a hoy día ya pasaron bastantitos años. Yo quiero pensar que muchos de esos cambios ya se materializaron. Lo que sí les puedo yo compartir es que en el momento en que los imputados señalaban que no tenían abogado,
en ese momento nos mandaban llamar, porque la oficina de la Defensoría Pública estaba dentro del juzgado. Entonces no pasaba mucho tiempo en relación con lo que tú platicabas, May, de qué tanto era inmediato, al menos para cuando llegaban al juzgado, acá ya en el reclusorio sur, sí era de inmediato, ¿no? En el momento que ya lo estaban en barandilla nombrando, para que pues atendiera su diligencia. En ese momento decía que él no tenía abogado y nosotros nos trasladábamos. Y pues desde ahí empezábamos, ¿no? Como el asesoramiento, así, a ver, denme un minutito, a ver qué pasó, te voy a decir que ahorita en tu primera comparecencia aquí tienes que decir tal o cual cosa, los asesorábamos y de ahí nos íbamos apoyando. Ahí sí les puedo compartir que tuve yo un maestro, pues muy bueno. Bueno, tuve varios maestros, pero uno de ellos muy bueno porque justo como mencionaban tanto usted, Mario, como Mayra, ¿no? Que de pronto son tantos los asuntos que uno es así de ya no sé ni cuál eras tú. La mayoría de los asuntos que nos caían a nosotros eran robos, la mayoría. Entonces ya no sabía si era el que se había robado la pluma, si se había robado el gansito, o sea, ya de pronto no sabíamos. Pero lo que este defensor hacía era como que me explicaba, es así de, a ver, el procedimiento es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Entonces como que lo desagregaba. Y luego lo que me decía era, ok, si vienen y te preguntan, la familia o el propio imputado, en este caso era procesado, si te pregunta cómo fue la audiencia, posiciónate en qué etapa estabas. Ah, bueno, fue la etapa de, no sé, rendir testimonio de los policías, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Ah, bueno, y entonces ya como que ya no importaba de pronto qué caso era si tú los posicionabas en las etapas. Y de alguna manera ya eso te servía para que cuando llegara, tuvieras que acercarte a la barandilla, explicar cómo había ido la audiencia o llegaran familiares a preguntarte, pues de pronto uno ya podía dar como la asesoría integral, porque sabías que eran como las diferentes etapas y ya las minucias eran como pequeñitas, ¿no? Y luego, pues de ahí la parte de que teníamos que ir a cubrir otros juzgados, ¿no? Porque lo que ellos hacían, los defensores eran, en el modelo tradicional, seguramente ustedes recordarán, la primera declaración era la declaración preparatoria, ¿no? Y entonces decían, bueno, es la prepa, ¿no? Entonces, hoy hay prepas en todo el reclusorio sur y le toca al juzgado 1 y 2 cubrir todas las prepas. Entonces me acuerdo que pues, corríamos, ¿no? Así de, ay, aquí va a necesitar el defensor de oficio, sí, uno, bueno, échenmelo, ¿no? Y lo asesorábamos y así de, bueno, ahorita vengo a tu prepa, voy a mi otro juzgado y así nos íbamos, porque tal cual como ustedes refieren, la falta de recursos, la falta que no hubiera suficientes abogados era una complicación. Al menos en la parte que transiciona, ¿no? Yo no estoy en esa parte en donde cambia el modelo, pero lo que sí les puedo decir es que sí hubo una transición antes de los modelos acusatorios en donde se mejoraron las condiciones económicas de los defensores, pero tampoco por mucho. Y sí había mucha distinción con defensores públicos estatales y defensores públicos de la federación. Los de la federación sí ganaban muchísimo más que los estatales y pues de pronto ahí eran, porque aparte la carga de trabajo no era paritaria, o sea, los estatales tenían muchísimo más trabajo que los federales, ¿no? Pero pues bueno, esa es como un poco la experiencia que yo les puedo compartir en relación a lo que vivencié, pero más que evidentemente platicarles yo, ya pasarle el uso de la voz a nuestro invitado y pues nada más decirnos, pues cómo cerramos este programa, ¿con qué te quedas con este programa, con qué, Mario? Yo te estoy hablando de tú, de usted, perdón, pero pues es que así de pronto me viene, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo cerraríamos o cuál sería tu idea para cerrar este programa el día de hoy? Bueno, de mi parte, yo las quiero felicitar a todas ustedes, un grupo de mujeres exitosas, que de verdad están haciendo un trabajo muy importante, muy importante. Sería bueno que esto se replicara en muchos lugares, ¿no? Que esto llegara hasta el pueblo más lejano del Distrito Federal o de cualquier estado, porque es importante que la gente conozca. Lo que están haciendo ustedes
es simplemente maravilloso. Muchas gracias por la invitación, la verdad, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. No. Y me sentí realmente muy cómodo, como en mi casa. Muchas gracias, No, pues gracias, Mario. sí, aquí las puertas están abiertas. Nosotras siempre, de pronto, lo platicaba contigo antes de esta sesión, que lo que nosotras buscamos es acercar de pronto esta información a la población, pues para que no se vulneren más derechos. May, ¿algo con lo que quieras cerrar? Nada más eso. Muchas gracias, todo está dicho. Ahí está puesto en la mesa y pues esperar la próxima invitación. Perfecto. Gracias, Mario. Perfecto. Un abrazo para las tres. Gracias. May, Gracias. ¿algo? Bueno, yo agradecerle a Mario que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya platicado. Y pues sí, cerrar esto y desde luego nunca generalizar, ¿no? Hay defensores de oficios muy buenos que, como tú dices, se van organizando a modo de cubrir en de la mejor manera sus asuntos, pero sí no podemos perder de vista que necesitan mayor presupuesto, menos asuntos, tener estas mejores prácticas, ¿no? Que nos llevarán a una defensa adecuada y a que las víctimas tengan una defensa o que los probables, quien sea, tenga una buena defensa en tiempo y que se puedan disminuir cualquier violación a derechos humanos, que es algo que se busca principalmente, ¿no? Y pues darle las gracias a los que nos escucharon, nos vieron y nos vemos el próximo programa. Es correcto. Pues bueno, yo les doy las gracias a ustedes dos por haber estado acá con nosotros. Ya saben, por favor, si tienen algún tema o alguna duda que haya quedado acá que no resolvimos, nos pueden escribir a través de las redes de CIMAC. Y pues también si tienen alguna opinión un tema en específico que quieren que tratemos, escríbanos. Y por ahí nosotras vamos resolviendo y atendiendo dudas. Pues no nos queda más que despedirnos. Hoy platicamos sobre los temas de la importancia de tener defensorías públicas, hablamos del tema de los imputados, pero también tocamos la cuestión de las víctimas. Y entonces, pues no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado al pendiente de nuestro programa y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.